Buenos días, mi nombre es Andrés Mesmer y yo soy el decano académico de maestría en el Seminario Teológico de Sevilla y hoy tengo el placer y el honor de estar con Rubén Videra. Rubén es el decano académico en el Seminario Berea en León. Buenos días, Rubén. Buenos días, muchas gracias por la invitación y tenerme aquí. La verdad que es un gozo y un gusto para mí, así que gracias. Me alegro mucho. No sé si te acuerdas o no de cómo nos conocimos, pero yo te mandé un mail desde la nada hace un par de años porque yo estaba investigando el tema de la inerrancia Sí, y el primer paso en cualquier estudio es hacer un status questiones, ¿no? Estudiar lo que ya se ha dicho anteriormente. Entonces yo estaba buscando si había un español que ya ha escrito sobre el tema. Yo estaba haciendo esto con José Ute para la conferencia eh, en 2018. Y no sé no sé si te acuerdas o no, pero te mandé un mail diciendo algo como, porque habías subido tu artículo en tu página academia, ¿no? eh. Yo vi, madre mía, aquí es un español en este país escribiendo sobre el tema de la narrancia y además este hombre lee inglés y estudia bien y piensa bien y escribe bien. Entonces te mandé un mail y es la primera vez que tuvimos una interacción cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas de eso? Ahora que lo dices, sí, la verdad me había olvidado, pero ahora que lo dices me recuerdo, sí, es cierto, es verdad, ya no me acordaba de esos correos, pero mira, la providencia de Dios. Ya, ya. Pues cuéntanos un poco de tu trasfondo. ¿Cómo aprendiste el inglés, por ejemplo? ¿Por Ujú. qué te interesa la inerrancia? Bueno, no vamos a hablar de inerrancia, podemos un poco, Eh, pero cuéntanos un poco de tu trasfondo, de quién eres y de cómo has llegado a ser el decano académico del seminario de Berea. Bueno, a ver, a grandes rasgos, pues como has dicho, yo soy Rubén Videira y soy español, nací en Vigo, en Galicia, y me crié en un contexto cristiano, básicamente, pero bueno, pasé por una etapa de rebeldía en la que claramente, es aproximadamente con 17 años y unos cuantos años más realmente, se demostró que no era salvo, aunque siempre pensé que fui salvo, porque estaba en una familia cristiana, en la iglesia, conocía toda la jerga evangélica, etcétera, pero a raíz de, no quiero entrar en detalles, pero a raíz de circunstancias dolorosas por culpa de mis pecados, pues Dios claramente demostró que me manifestó que no era salvo, entonces en mi caso fue una transformación drástica de un día, sabes que algunas salvaciones pues es un proceso, etcétera. Yo me acuerdo el día exacto, 21 de octubre de 2003 cuando hinqué la rodilla y bueno, Dios me salvó. Entonces, a partir de ahí cambiaron mis prioridades bastante y uno de los deseos que empecé a tener es conocer la palabra. Entonces, en ese momento estaba terminando la universidad en España, entonces estaba estudiando en la Universidad de Santiago de Compostela, haciendo en aquellas la licenciatura en psicología. Y cuando en el 2005 me ofrecieron una beca completa para ir a estudiar a una escuela pequeña en Carolina del Sur, en Greenville, una escuela fundamentalista, pero un buen sitio donde tienen sus cosas, pero ¿Cómo eh, se llama? bueno, EIG, entonces Evangelical Institute of Greenville, Ah, Instituto Evangélico de Greenville. No, es una escuela, nadie la conoce, por eso siempre digo una escuela pequeñita porque cuando fui, para que te hagas una idea, éramos 40 en total. Entonces, no, es pequeña, pero en pues su momento, aquí en España eso sería un mega seminario, ¿no? sí, sí, bueno, pero hay que entender también las diferencias. Entonces, entre ambos países. Pero la providencia de Dios, debido a ese deseo de que ahora lo único que me apasionaba era conocer la palabra, quería conocerla más, estudiarla más, entenderla bien y poder explicarla bien. Eh, por medio de varios contactos, pues esta escuela escuchó de mí y me dijo, vente, que nosotros te cubrimos todo. Entonces estuve allí 2 años, hice lo que sería el equivalente aquí en España de un grado de teología. Eh, y allí fue donde aprendí el inglés y lo aprendí con sudor y lágrimas. Entonces, tenía obviamente mi mini pequeño trasfondo de inglés, como todo español que se cría en este sistema educativo donde aprendes inglés, pero al final, a ver, a la hora de la verdad no me valió de nada.
Entonces fue por inmersión. En la escuela en la que estaba no había nadie que hablase el español. Y entonces al final, bueno, de alguna manera que no puedo entender, pero mi cerebro empezó a los 2 meses a comprender y al año ya estaba bromeando y ya dicen, cuando puedes bromear en el otro idioma, entonces es que ya más o menos lo entiendes bien. Mis profesores fueron súper generosos y pacientes porque aún ahora leo algunos de los trabajos que escribí al principio y no los entiendo, ni yo mismo sé qué quise decir. Pero, pero bueno, ya una situación curiosa porque tenía que haber pasado el TOEFL, que es el examen este de tu capacidad de comprensión y habla de inglés, pero no lo sabía. Cuando me llegó todo el papel para el papeleo para apuntarme, no me llegó nada de TOEFL y no tenía ni idea. La primera vez que me registraba en una escuela en Estados Unidos. Y luego cuando yo envié mi matrícula para la inscripción, la escuela recibió los papeles y ellos pensaron que traspapelaron o perdieron mis resultados de TOEFL. Entonces no me dijeron nada. Entonces me aceptaron y punto. Y cuando llegué allí y no hablaba inglés, ahora estaba en un dilema. Decía, pero ¿y el TOEFL? Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces, y al final dijeron, bueno, mira, ya que estás aquí, te quedas aquí y no pasa nada. Entonces, pero es un lugar al que tengo bastante cariño y aprecio. Siempre digo que ahí fue donde aprendí mi devoción por Cristo. Entonces, estaba soltero, tenía solo tiempo para centrarme en mis estudios, meditar en lo que estaba aprendiendo, poder orar y pensar. Entonces fue un tiempo dulce, digámoslo así. Y de ahí fui a estudiar a Los Ángeles. Después fue cuando ya también tuve la oportunidad, otra beca, de ir a estudiar se llama The Master Seminary o el Seminario Master. Entonces allí fui en el 2008, llegué el 2 de agosto de 2008, eh, empecé con mi MDiv, Maestría de Divinidades, que terminé en diciembre de 2011. Y lo que ese era el plan inicial, al final decidí, mis profesores me invitaron a quedarme, seguir avanzando en mis estudios. Entonces hice lo que tenían antes el THM o THM, lo que traduciendo sería una maestría de teología, pero el título engaña porque no. Es un poco como entre el maestría de divinidades y el doctorado, ¿no? Es como algo de investigación, pero no todo la tesis gorda. De hecho, cambió. Ahora es más como tú estás escribiendo. Y aún estaba hablando hace poco con el decano académico del seminario. Y me estaba comentando que ahora no, ahora las clases eran en preparación para el doctorado. Y donde si aprobabas las clases, ya tenías aprobado los exámenes, haces el doctorado y no haces una tesis. Simplemente investigas y llevas esa investigación para el doctorado y terminas ya la investigación del doctorado con disertación. Cuando yo lo hice, que ahora me da rabia, era diferente. Entonces, no había esa continuidad con lo que tú escogías el área que te interesaba. Entonces, en mi caso fue crítica textual y griego, gramática avanzada del griego. Y luego sí, había que hacer una investigación y hacer una tesis de 200 páginas, que el requisito mínimo para el doctorado, la disertación, son 200 páginas. Entonces, y luego tiene que ser publicada, hay que defenderla y tiene que ser aprobada y publicada. Si al final no la publican, no te gradúas. Entonces, de hecho, cuando terminé mi exposición, mi defensa de mi tesis, de lo que me decía el comité era de que realmente esto hubiese sido una disertación de doctorado. Lo que me daba un poco de rabia porque el trabajo está hecho, pero como no está publicado, no puedo reutilizarlo para un doctorado. Tengo que empezar con una investigación de cero. Entonces, entonces cambió el modelo. El modelo antes era, porque antes no tenían ni lo que se llama el PhD, el modelo, sino que era un THD o THD. Ya. Entonces era un poco diferente. Y ahora es más, como tú has dicho, más lógico, es como debería haber sido. Bueno, vamos a volver a ese tema de tu trabajo para el THM, pero ese vínculo eso tiene que ser el vínculo entre Los Ángeles y tu puesta actual con el seminario de Berea, ¿verdad? Sí, así es. Cuando estaba allí, luego, bueno, de hecho, justo antes de ir a Los Ángeles, conocí a David Robles, un par de meses antes, con quien estoy ahora sirviendo en la iglesia evangélica en León. Y entonces, a partir de ahí empezó una relación y yo venía de otra iglesia. eh, y después, por diferentes razones, al final decidimos, pasados los años, que lo mejor era volver a España y volver en concreto a León.
Entonces, eso en el 2013 aproximadamente fue cuando formalmente me invitaron a unirme al ministerio aquí en León. Y entonces fue cuando terminé mi THM y después estuve unos 7 meses pues viajando por Estados Unidos, demandando apoyo y finalmente Dios permitió eso que el 24 de septiembre de 2014 pudiésemos empezar en León. Y entonces mi ministerio pues es en la iglesia, el seminario es un ministerio de la iglesia local de León. Y mi rol ahí es eso, ser el decano académico eh, del seminario. Qué Y bueno, más o menos esa es la conexión y es por donde estoy. qué bueno, qué bueno. Y bueno, como has dicho, tu interés principal ha sido, por lo menos en Ya, tus estudios, en la crítica textual. No sé si sigue siendo tu interés ya, principal o no, pero ha formado una parte sí, importante de tu trayectoria académica, ¿no? sí. ¿Por qué te ha interesado o por qué te sigue interesando la crítica textual? Bueno, me ha interesado y me sigue interesando, pero es verdad que el interés que tenía no es tan intenso como el que tengo ahora. Es decir, mejor dicho, perdón, ahora mismo el interés que tengo no es tan intenso como el que tenía cuando estaba haciendo THM. ¿No? Me llama mucho el tema de la teología y aspectos concretos de la teología. Entonces, pero en su momento sí, en su momento me interesaba obviamente el Nuevo Testamento. Entonces, ya el griego siempre me ha gustado y entonces profundizar más en la gramática del griego, tener una comprensión más adecuada del idioma y después obviamente lidiar con los manuscritos y las copias y esa forma de esos puzzles, por decirlo así, siempre me han fascinado. Entonces, pero luego también está por una presuposición teológica. Entonces, en el sentido de que mi interés inicial partía de que entiendo que la autógrafa, que los manuscritos originales en su forma final, pues eran inspirados. También entiendo, y somos honestos históricamente, es que no tenemos la autógrafa. Entonces siempre hacerse la pregunta, entonces, ¿por qué puedo estar seguro de que el texto que tengo refleja fielmente la autógrafa? Y ahí es donde entra la crítica textual. Entonces, si la Biblia no fuese inspirada y si no tuviese, y si tuviésemos bueno, si la Biblia no fuese inspirada, no haría falta la crítica textual. En ese sentido estricto, sí a nivel histórico, si se quiere recuperar las versiones más fidedignas, pero también eso, si tuviésemos la autógrafa, o los autógrafos, pues no, tampoco haría falta. Entonces, es más por eso, de ese sentido de querer proteger el texto y la transmisión histórica que hemos tenido del texto. Y bueno, en la historia que estamos viviendo, en la historia de la redención, pues ser un peldaño más, pensando en las generaciones futuras, de poder darles un texto fidedigno. Entonces, Ya, cuando yo pienso en la crítica textual es como el primer paso en los estudios. Si queremos la teología, ¿en qué se basa la teología? Bueno, ok, ¿cómo lo han interpretado otros? Pues allí tenemos la teología histórica. ¿Y qué están interpretando? Pues la Biblia, allí tenemos la exégesis. ¿Y en qué se basa el exégesis? Pues allí tenemos las palabras, la crítica textual es ya, como la base del resto de la teología. Y también yo pienso en su, digamos, el valor. Es curioso porque yo diría 99, 98, 99% de mi tiempo ni pienso en la crítica textual porque tenemos tanta evidencia, tantos manuscritos, lo doy prácticamente por sentado que esto es algo que ya ya, ni merece la pena discutir el tema porque tenemos el texto, pero siempre está justo por debajo de la superficie y de vez en cuando sale un debate con, por ejemplo, en el mundo de habla inglesa, por ejemplo, con Bart Ehrman y lo que él ya. hacía en los años 2000 y por ahí, y lo que sigue haciendo. Ok, ok, ya. El Interesante. debate justo. No sabía que lo habían publicado en el libro. ¿Nos puedes explicar un poco de ese libro? Pues básicamente este libro es el manuscrito del debate entre Wallace y Ehrman, justamente defendiendo Que la postura de cada uno. está en YouTube. Es Eh, el sí, manuscrito de YouTube. Ok, vale, ok. es eso, pero en formato libro. Entonces hay una pequeña introducción donde el editor Stuart
explica, pone al lector en su contexto, pero luego es tal cual. ¿no? Entonces cada uno defendiendo sus posturas y Ya. Y por un lado tenemos Bart Ehrman y su postura para mí es muy curiosa. ¿Conoces la postura de Bart Ehrman lo suficiente como para explicarlo? ¿Qué es su postura de Bart Ehrman? bueno, básicamente, si se pudiese resumir en una frase a riesgo de simplificarla, es que él atribuye inspiración a la transmisión. Entonces, es como lo entendería. Entonces, es un poco complejo en el sentido de que aún a veces ni él mismo parece que entiende lo que quiere decir. Entonces, pero la idea es no tanto si es bueno, el debate de la crítica textual. La crítica textual en qué está interesada, en la forma final de texto, en la forma inicial de texto y en cuanto a eso hay bastante debate. Entonces, Herman, en medio de ese debate, parece que lo lleva un paso más allá y ya no es tanto, sea cual sea una de esas dos posturas principales, la forma inicial o la forma final, sino es, bueno, la forma que ha llegado a nosotros. Entonces, en un sentido, en esa transmisión hay una inspiración. Ya, Al menos es como yo lo entiendo, ya. eh, pero no tengo ningún problema si quieres matizar algo. Entonces, No, yo diría igual y yo añadiría que él, lo que él hace es, él dice, vale, tenemos manuscritos en el siglo IV, III, algunos del segundo II, pero como no tenemos ningún manuscrito del primer muy bien. siglo y como aquí en el segundo o tercer siglo tenemos algunas variantes, entonces no sabemos Ya. absolutamente para nada el texto original. Entonces, él es un, ¿cómo se dice? Escéptico. Un Es escéptico un ultra. Sí, ultra. O sea, él dice, no sabemos, y es muy, bueno, para mí es gracioso. Luego, cuando dice, y ves, aquí tenemos contradicciones en la Biblia. Espera, si no tenemos ninguna idea qué era el texto, ¿cómo podemos decir que hay contradicciones si no sabemos qué era el texto? O sea, al final él se contradice, pero es muy interesante. El libro está traducido al español, ese libro. no, no es, al menos hasta mi conocimiento, hasta la fecha, no Ok. está traducido. Entonces, Y ya, es una de las penas que tenemos en la crítica textual, es que hay tan pocos recursos disponibles en español, pero estamos trabajando en ello, ¿no? O sea, entonces, ¿quieres contar un poco de esta colaboración que tenemos? Tú y yo, ¿y quién más tenemos? Chad Reese Chad y Matt y Layton, Matt Layton de IPSTE. no, Cuéntanos un poco to- de este proyecto. bueno, a raíz de tu iniciativa realmente, entonces, y con tus conversaciones de andamio, pues vamos a estar escribiendo un libro a nivel introductorio, sobre la crítica textual, pensando en el pastor medio en España y en el estudiante de seminario. Entonces, cada uno tiene ciertas áreas. Yo voy a centrarme más en las variantes del Nuevo Testamento. Entonces, el objetivo, la idea es, con ejemplos prácticos, dar seguridad al lector de la fiabilidad que tenemos del texto, en el texto. Entonces, es un texto fidedigno que representa fielmente la autógrafa. Entonces, mucho de la confusión que hay con la crítica textual es por el desconocimiento, obviamente, pero también por el desconocimiento de las variantes y empezar a grandes rasgos con las variantes intencionales y no intencionales. Entonces, o intencionadas inintencionadas. Y entonces aún explicar esa diferencia y poner varios ejemplos y luego ver cómo principalmente las que no son intencionales son variantes que no deberían causar ningún tipo de prejuicio contra el texto. Entonces son eh, cuestiones que tienen que ver con temas aún de sonido, entonces cuestiones de repetir palabras, y bueno, hay una serie de variantes y explicarlo con diferentes donde se ve claramente. Tú vas al texto y dices, no, aquí obviamente el escriba copió dos veces la misma palabra, o sea, toda una línea a la otra, o etcétera, o si fue en el formato del escritorium, entonces a lo mejor en vez de escuchar una omicron o yo una omega, y en vez de escribir homen, como en Romanos 5.1, primera persona del plural de presente indicativo, es en subjuntivo, entonces en vez de tenemos, tengamos. Entonces variantes que no, y luego las variantes son intencionales, donde el copista o el escriba o el amanuense ya se toma una libertad pensando, bueno, hay que armonizar este texto, o hay que explicar esta dificultad, o aquí falta algo, obviamente. Y un ejemplo claro de ellos es, por ejemplo, el final de Marcos. Entonces, eh, pero esas son mínimas.
en un sentido. Cuando los pones en la perspectiva del grupo, entonces al final lo que acabas es con un texto, aun sea cual sea la metodología de la crítica textual que sigas, en un sentido, si se pudiese generalizar a grandes rasgos, terminas con un texto muy similar. Con lo Ya, que eso, lo que tiene que atribuir es confianza al texto que tenemos. ya. Entonces, el objetivo básicamente del capítulo es ese, y es la idea principal, la manera en la que quisiera encararlo. Ya. Entonces, y también como me diga Andy Mesmer, es como lo voy a encarar. Así que, Bueno, esto es emocionante porque como profesores eh, enfrentamos este debate o este tema todos los años en nuestras clases, ¿no? De gente con preocupaciones, con dudas, y hay mucha, a ver, no quiero decir que hay mucha información, porque lo que hay disponible realmente no es información, es como mala información, misinformación. No quiero decir mentiras, pero hay muy poca información disponible sobre el tema, entonces me emociona. Y por un lado tenemos gente como Bart que dice, no sabemos el texto, no tenemos ninguna idea, no podemos fiarnos de la Biblia tal. Y también, por otro lado, tenemos gente, hermanos en la fe, que también aman las escrituras, quieren respetar las escrituras, pero tienen una postura eh, que no es defensible desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva basada en los manuscritos y tal, que es lo que se llama el texto recibido, que son nuestros hermanos y bueno, tengo aquí, por ejemplo, un par de ediciones. Esto es un facsímile de la edición de 1516 de Erasmo, la base del texto recibido. Era una edición bilingüe de 1516. Es lo que usaba, por ejemplo, Lutero bueno, en su traducción de la Biblia. Tengo aquí otro texto, esto es el Nuevo Testamento, esto publicado por la Trinidad, Sociedad Bíblica Trinitaria, y aquí el Antiguo Testamento. Es bueno, es útil, pero no estamos ni en ese bando ni en este bando, sino un bando que dice, creemos, afirmamos plenamente la inerrancia de las escrituras, la preservación de las escrituras y la importancia de la crítica textual. Y con este trasfondo, digamos, ¿por qué es tan importante marcar esta postura de abrazar al mismo tiempo la inerrancia de las escrituras y el valor de la crítica textual? ¿Por qué es importante la crítica textual y por qué es importante esta postura aquí, la nuestra? yo creo que todo parte de una presuposición, en el sentido de la pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que Dios preservó la escritura? Entonces, si es verdad que no tenemos la autógrafa y ahora nuestras traducciones se basan en copias de esa autógrafa, ¿cómo podemos estar seguros de que las copias reflejan fielmente la autógrafa? Entonces, a grandes rasgos, esta pregunta se responde de dos maneras. O es una preservación milagrosa o es una preservación providencial. Entonces, el grupo, ahora hay mucho de lo que tú decías, hay poco escrito en español, pero lo que sí hay mucho, está proliferando, es una crítica textual de blog, entonces, de internet, donde la postura principal es esta preservación milagrosa, en la que Dios milagrosamente escoge una de las familias de copias en las que a lo largo de la historia milagrosamente ha preservado su texto exclusivo en solo ese. Por lo tanto, si soy lógico y coherente con esa postura, la única conclusión sería defender la única Biblia basada en esa. Entonces, ahí tienes un grupo que lo hay tanto en español como en inglés es King James Only, en español Reina Valera solo, que defienden que solo en el texto recibido, porque es a donde van. Rubén, no sé si has oído Sí, sí, esta postura, no sé si has oído esta postura, pero hay una postura que no es de Reina Valera, sino de Valera 1602, si no me equivoco, o no, 1602 purificada o algo sí. así, que es una traducción española purificada basada en el King James del inglés.
O sea, No, a ver, yo he visto vídeos así. sí. No, eso mira, no sabía que aún incluso ahora había una revisión de 1602 en cuanto a esta postura. A ver, es incoherente aún a nivel histórico, en el sentido de simplemente es que preguntar, vale, si me baso en el texto recibido, tengo que ser coherente. El texto recibido, ahí estás enseñando la versión de 1516 de Erasmo. Entonces, cuando es Erasmo, cuando empieza y dice textus receptus, es el texto recibido por todos, entonces, hasta esa época no hay esa compilación específica de Erasmus. Entonces, ¿cómo explicas? ¿Qué quieres decir? Que entonces que por 15 siglos de historia la Iglesia no tuvo esa preservación de la palabra de Dios y fue con Erasmo. Entonces, que también hay un problema porque siempre usa la argumentación, sobre todo contra Westcott y Hort, de que, bueno, no eran, se dicen cosas como eran homosexuales, eran lo que sea, cosas que tampoco se pueden probar históricamente, y son argumentos ad hominem contra la persona para minimizar la labor que han hecho. Aún tengo mis dudas, mis serias dudas de que Erasmo fuese creyente. Solamente hay que leer el libro de La voluntad determinada de Lutero y cómo responde al escrito de Erasmo, te das cuenta que no tenía una comprensión adecuada. Era un, podemos, lo define como un protodeísta. El deísmo eh, casi como se entiende es algo posterior a Erasmo, creo, pero tenía esa postura que está interesado en lo espiritual, interesado en Dios, pero tengo mis dudas de que conociese el Evangelio. Entonces, aún en ese sentido, siempre se dice, bueno, mira, estos que eran homosexuales, pero Erasmo no, era un hombre. No, bueno, si vamos a limitarlo a ese tipo de argumentos, pues seamos lógicos con la lógica. Y no, no hay por dónde cogerlo. Y obviamente cuando ya empezamos con la crítica textual y la metodología detrás del texto recibido, también presenta sus limitaciones. Entonces, pero respecto a la pregunta de Macías, lo está diciendo es eso. Entonces, si yo entiendo que el texto ha sido preservado providencialmente, no milagrosamente, entonces ahí es donde entra la crítica textual, porque lo que a nivel histórico creo que puedo defender es que la manera en la que Dios en su providencia preservó el texto fue con la canonicidad del texto y canon y la crítica textual. Entonces la crítica textual es mucho más anterior que al siglo XVII. Entonces, o siglo XVIII. Entonces, y aún tú puedes hablar de ello con lo que has estado investigando. Pero es curioso, siempre a los mis estudiantes siempre les llevo al ejemplo con el texto del Masoreto de Sturjatensia, como la letra Aleph, entonces se repite 42.000 veces, es 42.600 y algo creo que era, pero hay un número preciso. Entonces, que los copistas usaban los masoretas para que luego al final, después de terminar el texto, contaban las alefs y si no se daban, entonces descartaban. Eso es crítica textual. es, entonces, Sí, lo que tú dices es cierto. Como iglesia hemos practicado la crítica textual desde el segundo siglo. Y ya, bueno, y tenemos un poco es muy interesante, por ejemplo, lo que dice Pablo, solo para poner un ejemplo, en Gálatas 3, cuando él dice que no dice semillas, sino semilla, que es ya, Cristo. No es necesariamente la crítica textual, pero es un argumento basado en la importancia de letras. O sea, es importante la preservación de letras, que si no, cambia todo el argumento. O sea, y él está prestando atención a cosas así, pero eh, tenemos testimonio de la práctica de la crítica textual desde el segundo siglo y ya, la metodología que usaba, en este caso fue Ireneo, la metodología que él usó en este tiempo de dar preferencia a los mejores manuscritos de mejor calidad. Los, en el segundo siglo, él se refiere a los manuscritos más antiguos. En el segundo siglo, es muy interesante. Um, También él da preferencia a la mayoría de los manuscritos y intenta explicar cómo podría haber surgido la variante, cómo es que llegamos a tener estos dos ya, textos y si no me gusta, si esto no cuadra, ¿cómo lo podemos explicar? Y en su explicación él dice, bueno, hay dos letras que parecen muy parecidas, ya, entonces puede ser uno de estos errores inintencionales. Y es la misma metodología que usamos hoy día, o sea, mejores manuscritos, más antiguos,
la mayoría a veces, y cómo explicamos los demás. Y lo que es más interesante es que um, incluso cuando un padre en la Iglesia Apostólica, eh, cuando él explicaba, bueno, yo prefiero esta variante, también él explicaba, preservaba la otra variante y él explicaba cómo podría encajar esta variante también en el texto. Yeah. Y eso me ha ayudado mucho a entender esto. Esto es una edición de la Biblia, es una edición crítica. ¿Por qué dejamos aquí las variantes? Sí. Y esta metodología es la misma metodología que se usaba en la iglesia primitiva. Ellos también dejaban las variantes y daban explicaciones y ellos permitían al lector a tomar sus propias decisiones respecto al texto. Es curioso, aquí en el texto recibido no hay ni una Sí. sola variante. Esto es el texto y punto. Y eso es una ruptura con la tradición de la iglesia que remonta al siglo II. Otra cosa que quería mencionar, bueno, no sé si querías Sí. añadir algo a eso o Bueno, no. solamente era terminar diciendo que debido a esto mismo, que la Biblia es inerrante, porque tú preguntabas cómo es que relaciona la inerrancia con la Biblia. Debido a que la autógrafa es inerrante, entonces esa es la relación directa con la crítica textual. La crítica textual no cuestiona la inerrancia bíblica, sino que porque es inerrante busca el texto Yeah, original o lo que más podamos acercarnos al texto original. efectivamente. Entonces, entonces, pero todo parte de lo que decía, de si yo entiendo que el texto ha sido preservado providencialmente, necesitaré la crítica textual. Y es lo que, como tú bien has dicho, es lo que la Iglesia ha hecho históricamente. Por eso mismo. Entonces es una defensa de la inerrancia, no un ataque a la inerrancia. Efectivamente, Entonces, un servicio a la inerrancia. Otra cosa, otro motivo por el que la crítica textual es importante es el motivo apologético, no solamente con los escépticos, sino también con los musulmanes. Según ellos, nuestra escritura es corrupta y es por eso que el occidente es como es porque ellos yeah, creen que el occidente es la manifestación de las escrituras. No, no leen las escrituras, pero ellos dicen, y es coherente según su postura, o sea, su cultura sale de sus escrituras, entonces nuestra cultura también debe salir de nuestras escrituras. No es así, pero ellos dicen, pues vuestras escrituras son corruptas, ¿no? Y la crítica textual nos ayuda a decir, tenemos manuscritos que remonta al segundo siglo, o sea, no fue, el argumento no tiene sentido, no es suficiente tiempo para corrompir las escrituras, tiene valor apologético también. sí, y aún pensando eso mismo, con los testigos de Jehová. Entonces siempre, aunque bueno, ahí ya no cambia porque ellos siguen diciendo que siguen el texto crítico y ahí ya es más una filosofía de traducción, que ya es otra temática, pero aún así muchas veces las discusiones siempre, sobre todo en pasajes típicos como Juan, Yeah, entonces era un Dios y ahí ya es, yeah, primero está el argumento gramatical de que porque es anartorio, porque no lleva el artículo, piensan que por lo tanto es indeterminado, indefinido y no se dan cuenta que yeah, el griego expresa la indefinidad o indeterminación principalmente con el tis, entonces indefinido, con el pronombre indefinido. Entonces, primero es una cuestión gramatical, pero luego también textual, en que tú puedes llevarlo a la traducción y a la herencia histórica textual y decirnos siempre entender que no hay ni una sola variante en la que se aluda a un Dios. yeah. Eh, Ah, entonces, sí, entonces, yeah. Ellos pero son no, los tiene, únicos que lo traducen así. sí, sí, entonces, no, ya, obviamente, entonces ya es un ejemplo así más, pero, Um, bueno, hemos aludido un poco ya a los, digamos, los tres bandos, bueno, por lo menos a dos bandos, el texto ya, recibido y el bando de la texto crítico, pero hay otro bando que es el texto, se llama mayoritario, pero no me gusta ya, esa frase porque no es mayoritario porque la gente creía que el texto correcto y por lo tanto hacía más copias de él. Es mejor descrito como el texto bizantino porque ahí es donde se preservaba, ahí se habla griego, entonces obviamente van a preservar más manuscritos
en la única parte del mundo donde se habla griego. Ya. Entonces, el texto bizantino de estos tres bandos, ¿qué nos cuentas de estos tres bandos y tu evaluación? Ya hemos hablado un poco de ellos, pero cuéntanos un poco de estos tres bandos. Bueno, a ver, ya que mencionas ese texto bizantino, entonces, de hecho, te doy la razón, no me gusta tampoco el nombre texto mayoritario, eh, y bueno, me gusta más usar la metodología documentaria. Entonces, simplemente porque documentaria enfatiza lo que ellos están haciendo, está dando peso a la mayoría de los documentos. Entonces ahí se junta, sobre todo en la tradición bizantina, porque aún dentro de cuando se habla de texto mayoritario bizantino hay a veces, depende con quién leas, te encuentras con ciertas distinciones, donde el texto mayoritario dice es la mayoría de los manuscritos y el texto bizantino dice es la mayoría de los manuscritos, dando prioridad a la zona bizantina. Y es la mayoría de los textos en griego, Sí, porque hay más textos en latín y otros, yeah, pero cuando estamos hablando de textos griegos, y ahora tú y yo estamos hablando de crítica textual del Nuevo yeah, Testamento, no del Antiguo sí, Testamento. En el Antiguo Testamento no hay estos tres bandos, yeah, no, no, no. solo en el Nuevo Testamento, pero sí, el texto, Yeah. es el texto, sí, bueno, sigue. Sí, pero bueno, básicamente lo que iba a decir con la metodología documentaria o el texto bizantino es que parte de una presuposición realmente, es como tú has dicho. Entonces, la presuposición de la mayoría bizantina es la válida y es la que tengo que justificar como válida. Pero no tiene en cuenta aún aspectos históricos importantes como la disrupción del texto tras la persecución de Diocleciano. Entonces, donde la persecución fue la primera persecución sistemática del Imperio Romano contra el texto bíblico. Entonces hubo una destrucción de textos, sobre todo de otras regiones, entonces Antioquía, Alejandría, etcétera, donde claramente han desaparecido. eh, y entonces no por eso quiere decir, por lo tanto, eran la minoría, sino una clara persecución contra ellos. El auge del Islam también, donde el Islam ha ocupado zonas entonces, que como norte de África, Egipto, etcétera, que ha destruido claramente las copias que teníamos de esas zonas. Entonces ya supone un problema de, bueno, que la mayoría que hay en Bizancia o de que procede de la mayoría bizantina, no necesariamente quiere decir que es la mayoría válida, sino que hay elementos históricos a tener en cuenta. Luego, el auge del imperio bizantino en el siglo IV, obviamente, eh, todo ese mapa geopolítico va a proteger lo que estaba en ese contexto geográfico. Entonces, son cosas importantes a tener en cuenta. Luego también hay una problemática, diría, efectos prácticos, en el sentido de que la mayoría no siempre se puede igualar, no siempre, en ocasiones se da, pero no siempre se puede igualar, aunque por lo tanto refleja el texto eh, original. Porque imagínate que tienes dos variantes y de esta variante tengo 500 copias y de esta tengo 50 copias. Pero resulta que estas 500 copias se han hecho de una variante errónea y estas 50 se han hecho de una variante válida, una variante que podemos ahora con certeza, con la certeza que la crítica permite, decir, no, esta es más fiable. Entonces, ¿qué significa? Que porque tengo 500, entonces estas 50 no valen. No, al contrario, las 50, como parten de una variante válida, entonces se pesan y el contrapeso que hace es mayor que las 500 que claramente podemos ver que parten de una variante errada. Yeah. Entonces, ese problema de tanto de la metodología documentaria, que obviamente los documentos, el texto en sí es importantísimo, pero el argumento para determinar qué variante es la válida nunca es la mayor cantidad de variantes que se repiten. Es insuficiente, tiene que venir con otros cánones y otros principios para decir, en este caso se aplica y en este no. Yeah. Entonces, es mi problema con el texto recibido. Entonces, principalmente porque si hablamos exclusivamente de texto recibido, la compilación original a la que tuvo acceso Erasmo, aunque eso se ha ido corrigiendo con las ediciones futuras, pero la base de la que parte ya es una base bastante limitada. Y seamos claros que cuando decimos que tenemos casi 6.000 textos completos o sea, a fragmentos del Nuevo Sí, Testamento en griego. Eh, a ver, unos
200, 300 por ahí, es la base del texto crítico y remonta a los siglos 2, 3 y 4, básicamente. 5.500, 5.600, algo así, eso es lo que forma el texto bizantino / mayoritario, lo que sea. El texto recibido dentro del texto bizantino, hay un puñado de manuscritos, 5, 6, 7, algo así. Y según este argumento, estos manuscritos y solamente estos manuscritos han preservado la palabra de Dios y descartamos los manuscritos más antiguos y descartamos la mayoría de los manuscritos también y no ofrecen variantes. Eso es lo que estamos diciendo. En mi corazón, yo tengo espacio para la postura de la texto crítica, el texto crítico y también para la postura del texto bizantino, porque lo puedo entender. Puedo entender, ok, tenemos muchos manuscritos y hay cierta coherencia entre los manuscritos y seguimos descubriendo nuevos manuscritos muy antiguos y apoyan esta postura. Lo que no puedo realmente respetar es la postura extremista de Bart Ehrman y otros críticos que dicen no tenemos ninguna confianza en lo que decían los autógrafos y tampoco la postura de la crítica textual que dice solamente estos 5, 6, 7, 8, lo que sea, es solo estos manuscritos que remontan al siglo 8, 9, 10, 11, por ahí. Solo estos manuscritos son los inspirados, son los preservados milagrosamente por Dios. Eso es no lo entiendo, o sea, ni filosóficamente, teológicamente, históricamente, basado en la evidencia de los manuscritos, no lo puedo entender, no lo puedo respetar. Sí, y mira, el problema aún antes de incluso hablar de la metodología crítica un poco, pero aún el problema de todo ya que estás mencionando el texto recibido, eh, y de que tienes lugar en tu corazón para el crítico y el recibido, el problema en el mundo de hispanoparlante es que se le añade una problemática que confunde todavía esto más, que es la filosofía de traducción seguida por los traductores de la Biblia de las Américas. Porque en el mundo hispanoparlante tienes principalmente tres traducciones: versión internacional, Reina Valera y Biblia de las Américas. Luego sí está la crítica, la traducción textual, hay otras, luego hay paráfrasis, etcétera. Pero a grandes rasgos, estas tres son las principales. Entonces, la Reina Valera sigue texto recibido y aún antes de la nueva versión internacional salió la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas está basada en Esle Alam 27, si mal no recuerdo, y Estujartensia. Entonces, sigue texto crítico y lo pone en la introducción, justo, ahí está. Entonces, lo pone en la traducción, pero luego, ¿qué pasa? Luego yo lo estoy leyendo en español y si tengo conocimiento de las variantes, las diferencias que hay entre el texto recibido y el crítico, en mi Biblia de las Américas yo me encuentro esas variantes. Entonces, están añadidas. Y no están añadidas, ¿sabes? No está una nota al margen y las añade la nota, sino que están añadidas en el cuerpo. Entonces, y luego tienes una nota marginal que dice, esto no está en los mejores manuscritos, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de alusión a... Entonces, ¿qué pasa? Yo comparo las dos traducciones que tengo y a la conclusión lógica que voy a llegar es que lo que hay que es diferencia de traducción. Simplemente una es un español más moderno que otra, pero los dos salen del mismo grupo de textos, la misma compilación. Y no es el caso. Pero es que hay la filosofía de traducción, entonces, y ha sido una decisión editorial para garantizarse las ventas, que en un sentido, a ver, a efectos prácticos, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Es decir, vamos a sacar la segunda gran revisión y traducción de la Biblia en español por primera vez en la historia. Lo último que quieres es que falten porciones que están en la referencia, porque entonces lo que la gente va a decir, estos han quitado de la Biblia, porque hay desconocimiento en la crítica textual. Entonces, casi como que fue una decisión necesaria, pero no han hecho claro que esas variantes no están siguiendo el texto crítico. Entonces, que hay diferencia. Entonces, claro, me encuentro la fórmula juanina, me encuentro el final de Marcos, me encuentro el relato de la mujer adúltera, me encuentro
cuestiones aún añadidos tan simples que no tienen ni tienen notas como Romanos 8.1, donde dice ahora bien, no hay condenación pues están en Cristo Jesús, y ahí termina el texto crítico, pero el texto recibido añade, hay una titografía, añade del versículo 3, esto es para los que andan conforme al Espíritu y no la carne. Entonces cambia lo que es una afirmación declarativa en el creyente, lo cambia a una condicional. Si andas en la carne, entonces no hay, perdón, si andas en el Espíritu, no hay condenación. Pero ahí ya ni tengo ni una nota. Y hay un montón de ellas donde ni tengo una nota que me indica y es por filosofía de... Entonces, aún es la frustración que tengo, por decirlo así, que son muy buenas traducciones. Tengo amigos de otros países, de otros idiomas. Estoy pensando en Rumanía, por ejemplo, y la traducción que hay a rumano es terrible. Entonces me cuenta y me da ejemplos. No nos podemos quejar. Tenemos traducciones muy buenas. Pero bueno, creo que es hora de que haya una traducción crítica basada en el texto crítico que respete las fuentes críticas y que no las incluya en el cuerpo de texto, sí, a nivel marginal. Eh, pero ahora yo pensé que la Vidas Américas iba a animar a hacer eso, pero acaban de lanzar su última actualización y no lo van a hacer. De hecho, han cambiado el nosotros y vosotros por ustedes, lo han adaptado a español latino. Entonces, ahora claramente el mercado está yendo hacia Latinoamérica. Bueno, después de nuestro libro sobre la crítica textual, tú y yo podemos sacar una nueva revisión de la Reina Valera en la texto crítico. Y mi esposa me deja. Entonces, Pues mire, tenemos estos tres bandos, pero realmente los textos que representan estos tres bandos afectan nuestra doctrina. O sea, si alguien que dice, yo soy del texto recibido, la doctrina que tiene de su texto va a ser diferente de la doctrina que yo saco de un texto crítico. no, la respuesta clara y tajante es no. Entonces, por dos razones. La que primera que siempre se dice, que es verdad, pero la primera es, las variantes que hay, ninguna afecta a doctrinas esenciales, que es cierto, es verdad. Pero yo lo pondría como una razón secundaria. Mi razón primaria es que si entiendo la crítica textual y si comprendo su uso, no me va un crítico textual que sigue una metodología crítica y aún la metodología mayoritaria o bizantina, o documentaria, lo que está buscando no es el significado del texto, sino la forma del texto. Entonces no toma decisiones en base al significado, sino en base a la forma. Y siempre pongo el mismo ejemplo con mis estudiantes. Es como un cuadro. Entonces, no soy experto en arte, así que voy a meter la pata, pero tienes un Picasso ahí y él es, no sé, él es, yo qué sé, cubista, abstracto, lo que sea. Y su cuadro, resulta que sus cuadros tienen la tendencia a representar esta emoción de carga, de sobrepeso, de pesar, de pena, esta oscuridad, son ténebres, lúgubres. Entonces, es lo que comunica el cuadro. Y ahora resulta que aparece un supuesto cuadro que es de Picasso. Y ahora llega un curador de arte y ningún curador de arte que se precie va a decir, oh, es un Picasso. ¿Por qué? Porque comunica la misma tenebridad, la misma oscuridad, la misma pesadumbre que hacen el resto de sus cuadros. No, ¿qué va a hacer? Independientemente de lo que el cuadro pueda significar, va a estudiar el lienzo. ¿Qué tipo de lienzo? ¿Qué tipo de pintura usó? Entonces, ¿qué tipo de trazo? Se está preocupando en la forma, no lo que el cuadro comunique. Y lo que la crítica textual hace es eso mismo, no se preocupa en lo que pueda significar un versículo u otro, o en cómo luego tengo que reconciliarlo con unos o con otros, sino en la forma, entonces, en el texto. Entonces, si yo entiendo ese principio, la crítica textual nunca va a ir a atacar ciertas doctrinas, sino que la crítica textual lo que está es intentando identificar el texto, la Yeah, forma de texto más fidedigna. yeah. Entonces, por naturaleza y por definición, no debería afectar a la doctrina. Yeah. Eh, Algo que siempre pienso es que nuestras grandes confesiones reformadas, la de Westminster, la segunda de Londres, hasta las confesiones luteranas y tal, todas esas confesiones fueron escritas cuando solo teníamos el texto recibido. Hoy día, 95-98% de los cristianos son del texto crítico, pero ellos siguen afirmando estas confesiones que fueron escritas cuando solo tenían el texto recibido. Entonces,
si gente que parten de dos textos distintos, que realmente en 98% de los casos son el mismo texto, pueden afirmar la misma confesión de fe y no es una confesión de fe de dos líneas, o sea, estamos Ya. hablando de confesiones de fe de, bueno, Sí. son libros. Obviamente no afecta ninguna doctrina. O sea, no afecta a quiénes somos, nuestra doctrina, lo que creemos, lo que hacemos. No hay ninguna Ya. conspiración para corrompir las escrituras. No hay un nuevo orden mundial. Ya. No, no es nada así. Sí, y Bueno, bueno, solamente iba a añadir, siempre me sorprenden este tipo de conversaciones, sobre todo con los estudiantes, cuando empiezan a adentrarse un poco en el tema, que se escandalizan, porque piensan en eso mismo, de lo que dices, conspiración para corromper el texto, etcétera, tal y cual. Pero también uso el ejemplo de un vídeo. Entonces, el domingo tuvimos la reunión en la iglesia y la hemos grabado y hemos hecho un streaming para aquellos que no pudieron asistir. Ya no existe, porque es pasado, pero tenemos un vídeo que representa entonces las copias de ese vídeo y ahora identificar cuál es el vídeo que mejor representa lo que ha sucedido. No es de hecho una corrupción de lo que ha sucedido, ni es una conspiración, es la confirmación de que esta copia representa lo que ha sido histórico. un Eh, buen ejemplo. Sí, entonces es algo que si a efectos prácticos nadie se cuestiona, nadie está viendo un vídeo, nadie está viendo ahora el streaming que quedó grabado en el YouTube y está pensando, a lo mejor no sucedió, Ya, a lo mejor esto no fue así, sino que está, bueno, qué bien que tengo una copia precisa que refleja lo que ha sucedido. Y lo mismo sucede con la crítica textual. Es todo por una serie de prejuicios. Entonces, en nuestro contexto, desconocimiento de la crítica textual, también la influencia terrible del catolicismo y la figura ya como el catolicismo redefine la naturaleza de las escrituras como atestiguadas como tales, como palabra de Dios por medio de la autoridad de la Iglesia, con lo que todo aquello que salga de canon de la Iglesia, entonces no es inspirado o autoritario, por lo tanto ya ese prejuicio contra todo aquello lo que no ha sido histórico, entonces siempre ha sido histórico, etcétera, etcétera. Pero aún bajo esa argumentación tendría que irme a la Vulgata. La Vulgata es la que por siglos gana a todos. Entonces, ¿por qué no estamos peleando por la Vulgata? ya. Entonces, el hecho de que tengamos esa mentalidad católica en este país, ese trasfondo, hace que haya un recelo contra nuevas compilaciones. Ya. Y bueno, hay que seguir trabajando poco a poco y Sí, es muy interesante. En los otros idiomas, en inglés, en alemán, en francés, la crítica textual o sea, se habla, pero no como aquí. bueno, No es, ya, aquí es el texto recibido es lo que predomina y en los otros idiomas no. O sea, ya. ni se toma en serio, por decirlo así. Pero bueno. ¿Qué consejo darías a gente que quizá tengan miedo de la crítica Ya. textual? ¿Qué consejo tienes para alguien así? Bueno, lo primero sería estudiar la crítica textual, entonces, y no digo a nivel prof, pero entenderla. Entonces, siempre es algo que, como español puedo decir esto, España es un país de gente que habla con desconocimiento. Entonces, a los españoles nos gusta hablar y todos pensamos que somos expertos. Y es algo que aprendí cuando salí del país. Me di cuenta, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un respeto hacia la academia, donde hay una persona que se reconoce. Yo no puedo hablar sobre esta temática, aunque está cambiando, pero yo no puedo hablar sobre esta temática porque no la he estudiado. En España da igual, en España hablas, sepas o no sepas. Entonces, rápidamente se hacen juicios sobre la crítica textual desde el desconocimiento. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, también algo tan sencillo como entender lo que es crítica, porque también es una palabra que tiene una connotación negativa y lo veo como si estudiara. Sí, En español tiene eh, esa connotación negativa, pero eso es una traducción del inglés, ¿no? Del sí, textual criticism en inglés. sí. No es un concepto negativo, es más como interactuar con algo. Es- Perdón, no te Pero entiendo. también, Eso es no, pero interesante. también en español, con español también cuando usamos la expresión pensamiento crítico, es lo que estamos hablando, es un pensamiento que lidia con la tesis del autor, sus argumentos y contraargumentos, encuentra sus debilidades, fortalezas y ataca a esos.
Entonces, y reconoce lo que está bien y reconoce las debilidades. Entonces, se usa de la misma manera. Pero lo veo cuando a mis estudiantes les pido que hagan una evaluación crítica de un libro que han leído, la respuesta inicial de todos es, ¿quién soy yo para criticar a este autor? Y digo, no tienes que criticar al autor lo primero, no se trata de decir si es gordo, feo, bajo, no, tienes que criticar lo que el autor ha escrito y si es válido o no es válido, tienes que lidiar con la lógica del argumento. Entonces, primero es entender lo que es crítica. Ya. Entonces, lo que hablamos de esto entonces, sacarle ese bagaje negativo que tiene, porque de ahí es donde viene esa idea o no. Entonces, es que está criticando la Biblia, está corrompiendo, atacando la Biblia. Y luego, también creo que es importante distinguir entre alta crítica y crítica textual, que a veces también se confunden. La alta crítica, aunque tiene los géneros literarios, por ejemplo, han surgido de la alta crítica y han sido muy beneficiosos, la alta crítica ha hecho mucho daño sobre todo con la crítica de las formas, que básicamente lo que viene a hacer es a preguntarse cómo ha llegado el texto, cómo tenemos el texto. Entonces, la tradición oral, si es que hay una tradición oral, o los diferentes manuscritos anteriores a la forma final del texto, etcétera. Pero la crítica textual no se preocupa en cómo llegamos a tener el texto, sino que se preocupa en la forma final del texto. Entonces, al crítico textual no le importa los bocetos que David haya hecho de Salmo 23. Entonces, es una poesía hebrea con una estructura que te digo yo con absoluta certeza que no lo escribió de una sentada, sino que escribió y reescribió y reescribió y al final llegó a una forma final y dijo, esto es, esa forma final es la inspirada. Y lo que le preocupa al crítico textual es esa, no lo que desechó antes, que es lo que haría la alta crítica. Eh, y entonces, como la alta crítica sí, siempre está ligada al liberalismo alemán, hay unas presuposiciones teológicas con ella que han hecho mucho daño, es la verdad. Y rápidamente se mete a la crítica textual en el mismo paquete. Ya. Y no es lo mismo. Entonces, haría esa diferencia. Y luego, por último, ya puestos, estudia los idiomas originales. Tan pronto como te metas los idiomas originales, vas a ver qué importante es la crítica textual y cómo fortalece el texto que tenemos y no lo debilita. Pues otro día tendremos que hablar de la alta crítica, pero Sí. el seminario Berea, ¿ofreces los idiomas originales? ¿Ofreces? No. De momento, eso es un seminario muy joven, estamos empezando, llevamos oficialmente 4 años, entonces estamos trabajando, desarrollando nuestros programas centrados en las áreas de la teología, exposición homilética, exégesis y hermenéutica, también ministerio pastoral. Y el objetivo, nuestra idea es llegar a los idiomas, pero aún no hemos llegado allí. Entonces, confío que llegaremos a ver cómo va esto paso a paso. Entonces, Vais a ritmo en León que nosotros en Sevilla, que hemos empezado con dos maestrías, una en evangelismo y misiones y ya. otra en la reforma protestante española. No la reforma protestante y punto, sino española, porque estamos en Santi Ponce, donde el monasterio y todo eso, pero tenemos planeado ya una maestría en exégesis bíblica y donde vamos a meternos en hebreo y griego y todo eso. Si alguien tiene interés en estudiar, por cierto, nunca te pregunté, tu tesis Sí. para tu PhM, ¿de qué fue el tema de la tesis? Bueno, de hecho creo que la tengo aquí justo. Entonces, bueno, está en inglés, pero el título, traducción sería Un estudio retórico de Romanos 8, de 18 a 22, como prueba de el testimonio cosmológico de la creación para la glorificación del creyente. O sea, un Qué título bueno, puritano, qué título de tesis. Pero básicamente, a grandes rasgos, lo que hago, claro, es en el departamento de Nuevo Testamento. Entonces, gran parte de la tesis es lidiando con, estoy intentando demostrar que Romanos es una diatriba. Entonces, es un documento lógico que Pablo escribe como se escribía en la época. Entonces, por eso utiliza los diferentes argumentos que utiliza y la estructura de Romanos. Y en base a eso, me centro en Romanos 8, en el que muestro que es una diatriba, para demostrar el argumento de Romanos 8 de la creación para la glorificación del creyente. Y básicamente, si lo puedo resumir de una sola frase o un párrafo, la idea sería que eh, eh, hay un contraargumento al cual Pablo quiere responder. Pablo acaba de decir, ahora bien, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús.
Entonces, pero algo se puede ver desde capítulo 6, el creyente podría decir, bueno, pero si estoy sufriendo, es que Dios me está castigando, ¿verdad? Si Dios me está castigando, es que estoy condenado. Si estoy condenado, no soy justificado. Entonces, ¿cómo explicas que no hay condenación y hay sufrimiento, Pablo? Mm. Entonces, con eso en mente, empieza a hablar de los sufrimientos de Cristo, y Cristo claramente fue inocente, pero luego se mete con los sufrimientos de la creación y dice, mira la creación, la personifica y la sube al estrado como si fuese un juicio y dice, mira la creación, entonces mira este testigo. Todos sabemos que la creación fue inocente, la creación no pecó, pero la creación fue sometida a vanidad. Mm. Sufre como si fuese culpable sin ser culpable. Mm. Dice, por eso la creación espera su restauración. Y es una de las razones por las que creo en la restauración de la creación y no la total destrucción, aniquilación y después una nueva absoluta creación, sino es la restauración de esta. Porque la creación como inocente está esperando su restauración. Mm. Y para que el argumento funcione, porque luego dice, Mm. fíjate, el creyente sí, también sufre como si fuese culpable, pero debido a la justificación es declarado inocente. Mm. Y de la misma manera que la creación anhela y espera su glorificación. Y para que la lógica tenga sentido, si yo puedo estar cierto y seguro de mi glorificación, porque he sido justificado, entonces la creación tiene que ser restaurada, Mm. porque ese paralelismo que está haciendo no puede ser destruida y si no, entonces por implicación el creyente tendría que ser destruido y luego vuelto a crear. Eh, entonces, bueno, más o menos por ahí van ¿Lo los vas a tiros. traducir al español? No. Si alguien tiene interés en estudiar, leer más sobre la crítica textual, ¿tienes algo en tu página academia o algo, o tiene que esperar el libro? No, bueno, tengo en mi academia, pero claro, mucho lo que he escrito de tema está en inglés. Entonces, en español no tengo nada, pero tengo justo un artículo sobre la metodología crítica. Entonces, una defensa de la metodología crítica, los diferentes cánones, tanto externos como internos, y el peso que se le da a cada uno. Entonces, explicando y luego contrastándola con lo que hablamos, el texto, la metodología documentaria, la metodología bizantina, la metodología entonces mayoritaria en ese sentido. Eh, y luego tengo otro, tengo también trabajos hechos con la dependencia, si hay una dependencia literaria entre los evangelios sinópticos. Entonces hay diferentes, tengo un estudio hecho con los porcentajes, etcétera, de pasaje para ver si se puede, claro, solo es un estudio de un pasaje específico, pero si se puede demostrar esa dependencia literaria en la forma final. Ya no estoy hablando en cómo Lucas llegó a su evangelio, sino en la forma final. Eh, La crítica textual a veces se mete en otras sí, cosas. Es, es, no, no, es un mundo. ya, sí, no, ahí tengo, pero en inglés, Ya. básicamente. Entonces, y luego, claro, lo que tú decías, en español no hay mucho, hay un listado de artículos, pero artículos bastante generales. Luego, lo poco que hay no sigue tanto la metodología crítica razonada o ecléctica, sino que se va más por la tendencia de texto bizantino. Ya. Entonces, lo que está saliendo ahora es esta postura de preservación milagrosa, donde lo lleva ya al extremo y básicamente casi suena a lo lees y parece que estás leyendo algo de una secta. Entonces Bueno, no, en el siglo XVII había algunos argumentando que Dios no solamente había preservado las consonantes del texto ya. hebreo, sino también las vocales. Las vocales fueron inspiradas y preservadas de manera milagrosa. Y a ver cómo lo pueden justificar. Entonces, Bueno, pero eh, oh, sigue, sigue. sí, iba a decir que creo que al menos en español un recurso interesante, porque sí que no es tanto una explicación de la metodología crítica, pero es una aplicación de la misma, ese comentario explicado de Metzer, que está traducido al español. Ok. Entonces, ahí lo que puedes ver es eso mismo, cómo está siguiendo el modelo crítico razonado y está aplicándolo. eh, Las variantes que tenemos aquí a pie de la página, este Metzger, un cristiano que falleció en 2006, 2008, sí, por ahí. ah, él explica la razón por la que esta variante no fue incluida y esta sí. Y te da un párrafo para cada variante en el Nuevo Testamento según la edición del texto crítico. Sí, Así es que una sí es labor valioso. mastodóntica, sí.
un buen, Creo que Moisés Silva lo escribió, lo sí, tradujo, ¿no? Ya, sí, así ok. es. Entonces, Ya, luego, él claro, en debería inglés escribir sí, más. Moisés en Silva, inglés él sí que debe- tengo. Ya. Iba a decir que inglés sí que tengo, pero no sé, ¿sabes? Si quieres que recomiende en inglés, porque obviamente esto es para de habla de los que hablan castellano Bueno, o hispanoparlantes. brevemente, enséñanos o rápidamente, enséñanos unos libros que tienes ahí en inglés sobre Ya. la crítica textual para que la gente Sí, tenga una idea de lo que tenemos disponible. O sea, a ver, para a nivel inicial, estos cuatro para mí son los que hay que leer. ujú, Entonces, si no lees esto, no vas a tener una comprensión adecuada de la ya, crítica textual. ya, Entonces, y luego este último, que es la respuesta, por eso estaba leyéndolo, al debate de ok. Wallace y Ehrman. Y Entonces, cada uno de esos libros son de 300 páginas, sí, 400 sí, páginas. son, son libros gordos. Y en español tenemos muy pocos, muy pocos. Pero Entonces, bueno, eso va a cambiar poco a poco. a ver, entonces, Bueno, pero- Rubén, ha sido un placer hablar contigo y hablar un poco más de la crítica textual. Muchas gracias por tu tiempo y ya tenemos más temas que hablar en el futuro, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, entonces que el Señor os bendiga. Así que. Igualmente, muchas gracias.